Muchas gracias. Buenas tardes. Pues ya me recibieron con el regalo. Aquí ya se anticiparon. Si quedo mal, pues de todos modos ya me llevo el regalo, ¿verdad? Bueno, yo agradezco la presencia de todos ustedes esta tarde. Y agradezco también la invitación para participar en este foro, en el que quiero compartir algunas reflexiones con respecto a los monumentos y las zonas patrimoniales en el estado de Guanajuato. Y comenzaré por mencionar el hecho de que México es un país privilegiado en muchos aspectos y en el ámbito del patrimonio cultural no es la excepción. La Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, mejor conocida como la Convención de 72, por ser el año 1972 en la que se suscriben, y instituyó la lista del Patrimonio Mundial, misma que a la fecha tiene inscritos 1092 sitios o bienes en todo el mundo. México cuenta con 35, de los cuales 6 son bienes naturales, 27 son bienes culturales, de los que se desprenden las famosas 10 ciudades históricas mexicanas del patrimonio mundial, entre ellas Guanajuato y San Miguel de Allende, y 2 bienes mixtos. El último en inscribirse precisamente el mes pasado fue este valle de Tehuacán-Cuicatlán, que tiene que ver con una región de Puebla y Oaxaca. Sin embargo, ya hablando más en particular de nuestro país y la tarea que le corresponde al Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene que ver con un universo de bienes culturales que abarcan 110,000 monumentos históricos repartidos en el país, construidos entre los siglos XVI y XIX, 52,000 zonas arqueológicas. Sin embargo, he escuchado al Coordinador Nacional de Arqueología hablar de alrededor de 200,000 zonas arqueológicas. Bueno, obviamente hay una gran variación. Sin embargo, para aspectos más puntuales tendríamos que referirnos a que sí se tiene contabilizado alrededor de 200,000 sitios con vestigios arqueológicos. Y de estas últimas 200,000, solo están abiertas 190 al público, siendo la última justamente en el estado de Guanajuato, Arroyo Seco, en el municipio de Victoria. Además, el INAH cuenta con una red de 121 museos en el territorio nacional, divididos en categorías, obedeciendo a la amplitud y calidad de sus colecciones, su situación geográfica y el número de visitantes. Además de ello, el estado de Guanajuato cuenta con 4 declaratorias de zonas de monumentos históricos, siendo estas definidas por la ley como aquellas áreas que comprenden varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se encuentra vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. Bien, ¿cuáles son esas 4 zonas de monumentos históricos que posee el estado? Que precisamente son decretadas por el Ejecutivo Federal en 1982, Guanajuato, Dolores Hidalgo, San Miguel de Allende y Mineral de Pozos en el municipio de San Luis de la Paz. Con respecto al catálogo de monumentos históricos en el estado de Guanajuato, este reúne alrededor de 2,600 inmuebles. Nada más para citar un ejemplo, mencionaré al municipio de San Miguel de Allende, que tiene en este catálogo 444 monumentos registrados, de los cuales 269 se ubican en la cabecera municipal. La variedad de estos monumentos históricos tiene usos registrados como 129 viviendas, 89 comercios, 22 bienes de origen religioso, parques, puentes, panteón, hospitales, haciendas, fábricas y cuarteles. Esto es la parte que toca a monumentos históricos, de la cual se hace cargo el instituto. Y también aquí cabe mencionar que es la que
en cierto modo, requiere de la mayor atención del Centro INA Guanajuato, es decir, lo que tiene que ver con las licencias, el día a día con lo que nos enfrentamos. Y cabe la casualidad que de estas zonas de monumentos o de todo el estado es precisamente San Miguel de Allende, a la que se refirieron hace unos minutos, la que mayor número de solicitudes presentan. Es decir, la dinámica inmobiliaria en el estado se da más en San Miguel de Allende. Y ahí pues tenemos que ver obviamente con solicitudes que tienen que ver con licencias de obra, ya sea obra menor o obra mayor, por supuesto suspensiones, que las hay, inspecciones, asesorías y toda una serie de actividades que realizamos ahí. Entonces, la mayor atracción de parte del INA se enfoca, parece que no debiera ser así, tendría que ser la capital, sin embargo, no, es San Miguel de Allende, por todo este movimiento y la dinámica turística de la cual nos estaremos refiriendo un poquito más adelante. Bien, después sigue Guanajuato, después León y el resto de los municipios. Dentro del área de arqueología, el Centro INA Guanajuato tiene bajo su resguardo 5 sitios abiertos al público y otro más en investigación. Todos ellos están administrados en coordinación con el Instituto Estatal de la Cultura del Gobierno del Estado, mediante la creación de un fideicomiso, que, bueno, sus siglas es el FIARCA, quizás algunos lo han escuchado, pero que también está apoyado por un comité técnico, integrado por el Instituto Estatal de la Cultura, por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, por la Función Pública y por el propio Centro INA, así como por la coordinación, un representante de la Coordinación Nacional de Monumentos, de Arqueología. Los 6 sitios, incluido el que está en investigación, algunos de ustedes los conocen: El Cóporo en Ocampo, Peralta en Abasolo, Plazuelas en Pénjamo, Cañada de la Virgen en San Miguel de Allende, Arroyo Seco, apenas abierto en marzo de este año, una parte queda pendiente el Complejo B, en el municipio de Victoria, y Cerro de los Remedios en el municipio de Comonfort, actualmente en investigación. Administramos también 7 museos, algunos de ellos en colaboración con el Gobierno del Estado y el apoyo de los municipios. Por supuesto, encabeza esta lista el Museo Regional Alhóndiga de Granaditas, quien está celebrando 60 años de su apertura, y que, bueno, aquí aprovecho para invitarlos, si es que no lo han hecho aún, asistan a la exposición temporal que con este motivo de la celebración da cuenta justamente de la historia. Por un lado del edificio hay una maqueta impresionante también, hay algunos recursos didácticos que vale la pena ver, y el contenido museográfico que da cuenta del quehacer de este museo en la vida de la ciudad de Guanajuato. También próximamente se va a publicar, ¿verdad?, un libro, ya está en prensa, en el que da cuenta también de el contenido del museo. Está, después de la Alhóndiga, el Museo Casa de Allende en San Miguel de Allende, el Museo Casa de Hidalgo en Dolores Hidalgo, la Francia Chiquita en San Felipe, una sala en el Museo del Exconvento Fray Juan de Sagún en Salamanca, el Museo Exconvento de San Pedro y San Pablo en Yuriria, que también esperemos en este año ya cambiar la museografía de esa sala introductoria y hacer algunos otros trabajos, que vale la pena mucho este edificio. Se consiguió un recurso por parte de la Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones y lo estaremos llevando a cabo en lo que resta de esta administración. Y por último, el Museo de la Casa del Doctor Mora en el municipio de Comonfort. Bien, por otro lado, es necesario indicar que estamos siendo testigos de un proceso de transformación y cambios en el ámbito de la cultura de nuestro país. La recién creada Secretaría de Cultura, apenas en el año 2015, tras las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual el INA pasa de la Secretaría de Educación Pública precisamente a esta nueva Secretaría de Cultura. También, apenas el año pasado, se emitió la nueva Ley General de Cultura y Derechos Culturales, y en este año 2018 el reglamento. Y pues estamos también ante un inminente cambio de administración, es decir, el proceso y la dinámica de transformación en el ámbito de las instituciones
y de las normas, el aspecto jurídico, está también en un cambio, ¿verdad? Hay anuncios ya por parte de la inminente administración entrante, ¿verdad? Con respecto a las delegaciones, en fin, todos estos cambios que ustedes seguramente a través de los medios se están enterando. Sin embargo, hoy por hoy, la ley del INAH sigue considerando que pues, la responsabilidad del cuidado de los bienes inmuebles recae en los particulares y en las autoridades, ¿verdad? Todos ellos, previo a la realización de obras de intervención de un monumento arqueológico o histórico, deben solicitar la autorización al centro INAH para que se verifique por parte del personal especializado la pertinencia de las modificaciones a realizarse sin que se afecte la integridad de los monumentos. Bien, toda obra o monumento, esto lo dice el artículo 42 de la Ley Federal, inclusive la colocación de anuncios, avisos, carteles, templetes, instalaciones diversas o cualesquiera otras, únicamente podrá realizarse previa autorización otorgada por el instituto correspondiente. Aquí se refiere ya sea si es el INAH o si es el INBA, dependiendo de la temporalidad, para lo cual el interesado habrá de presentar la solicitud. ¿Por qué viene esta mención? Porque a veces se cree que el INAH solo es competente en los inmuebles o en las fachadas, como reza también una creencia popular, ¿no? No, pues con que conserves la fachada, con eso ya quedas bien con el INAH. No, precisamente de esas 4 zonas de monumentos históricos, cualquier tipo de acción que se realice en el perímetro de esa zona es competencia del instituto, ¿verdad? Desde un anuncio simple hasta la colocación de cualquier otro objeto o cualquier otro tipo de proyectos, tanto de infraestructura como de movilidad, como de cualquier otro uso del espacio público o privado. Bien, regresando al selecto grupo del patrimonio cultural de la lista de patrimonio mundial, abordaremos los 3 sitios que se encuentran en el estado de Guanajuato, que es a donde voy a centrar el resto de esta plática. Y esperando que la lluvia pare. Bien, ¿cuáles son estos 3 sitios del patrimonio mundial que corresponden al estado de Guanajuato? En orden cronológico, pues para 1988 fue inscrita la Villa Histórica de Guanajuato y sus minas adyacentes. En el año 2008, la Villa Protectora de San Miguel de Allende y el Santuario de Jesús de Nazareno de Atotonilco. Y en el año 2010, el Camino Real de Tierra Adentro, que bueno, esta es una mención compartida entre 11 estados y que abarca 60 bienes culturales. Haré algunas consideraciones sobre estos 3 guanajuatenses, ¿verdad? Comenzando por el Camino Real de Tierra Adentro y su paso por Guanajuato. Y al hablar de su paso por Guanajuato, pues es que viene justamente esta reflexión. ¿Sabemos por dónde pasa el Camino Real en el estado de Guanajuato? Ok, para allá vamos. Bien, por una invitación que me hicieron a participar en un evento académico hace 3 días en la ciudad de Aguascalientes, pues prácticamente me impusieron un tema, ¿verdad? Que hablara yo de la hacienda de Jaral de Berrio y su no inclusión en la lista, en el Camino Real de Tierra Adentro. Y bueno, pues la primera pregunta es, ¿y por qué nada más la hacienda de Jaral de Berrio, no? O sea, ¿qué tiene en especial? Por supuesto que tiene muchos méritos, ¿verdad? Para estar en esa lista, pero me sirvió de pretexto, una buena excusa para ejemplificar otro de muchos casos de bienes culturales que a raíz de la inscripción en la lista del patrimonio mundial no fueron inscritos o no fueron incluidos. Entonces, esto afortunadamente desató una buena polémica, ¿verdad? Surgieron ahí inquietudes de los no incluidos, ¿no? Ahora sí que los que no aparecieron en la lista. Bueno, al hablar, simplemente me referí a la hacienda de Jaral de Berrio con un solo párrafo, ¿verdad? Les dije, bueno, pues puesto que esta es muy conocida por la mayoría de los asistentes, pues no voy a hablar de ella. La hacienda de Jaral de Berrio se le conoce como una de las haciendas más grandes y acaudaladas de la Nueva España, ya que siendo dueño de la hacienda don Miguel de Berrio, tenía otras 99 haciendas escalonadas desde Durango hasta Culiacán. Si bien la hacienda no necesita ya promoción, ¿verdad? Antonio Banderas ya se encargó de eso, ¿verdad? O más allá de reconocerle sus atributos como parte del Camino Real de Tierra Adentro, sí demanda, lo que sí demanda y requiere es una intervención de restauración,
dado el grado de alteraciones y el asunto de la tenencia y de la propiedad, eso definitivamente es creo que más relevante. Sin embargo, y solo por citar otros ejemplos en esa región, nada más, también reclamarían su lugar, levantarían la mano para ser incluidas las haciendas de La Quemada y San Andrés del Cubo, en San Felipe, o la hacienda de Trancas, localizada en el municipio de Dolores Hidalgo. Seguramente ustedes me van a sugerir y proponer otras más, ¿verdad? No lo dudo. La no inclusión de tales o cuales bienes patrimoniales es una constante en la mayoría de los sitios del patrimonio mundial localizados en nuestro país. Sin embargo, se acrecienta más en el caso del Camino Real de Tierra Adentro, es decir, en todos los estados y los municipios sucede ese fenómeno al que me estoy refiriendo, ¿verdad? Las comunidades, los municipios reclaman por qué tales o cuales de sus bienes culturales pues no fueron considerados, ¿verdad? Obviamente ahí el criterio, simplemente se enteraron cuando ya estaba inscrita en la lista de Patrimonio Mundial. Y al ver la lista, caray, pues simplemente no aparecía. Este fenómeno quizás se debe en parte a su naturaleza, la naturaleza del camino me refiero. Si lo comparamos con un sistema sanguíneo, ¿verdad? Cuyas ramificaciones se extienden cual venas o arterias en un cuerpo viviente que irradia a todos y cada uno de sus órganos y otros sistemas. La comparación se puede hacer igual con el sistema nervioso o con el sistema óseo. ¿Cómo discriminar algún órgano o elemento corporal para no dotarlo de estímulos, oxígeno u otro tipo de nutrientes para cumplir con sus funciones vitales? O sea, no podríamos dejar alguna parte del cuerpo justamente sin considerarla como parte de la unidad. Ante la dificultad de agregar o actualizar un expediente que se entrega a la UNESCO, lo cual implica reiniciar otra vez el ciclo, es decir, borrón y cuenta nueva. Miren, estos trámites de inscripción son muy tardados. Implica invertirle alrededor de 4 o 5 años, ¿verdad? Desde que se gesta la idea, se empieza a trabajar, se elabora el expediente, se hace la postulación, se revisa, se crean comités, hay visitas de inspección, hasta que se llega a la Convención del Patrimonio Mundial, ¿verdad? Que se reúnen en algún lugar del mundo y simplemente votan, ¿verdad? La inclusión o no del sitio o bien propuesto. Esto efectivamente es muy tortuoso, por llamarlo de alguna manera. Y justamente el hecho de querer ampliar o modificar una inscripción, pues implicaría otra vez volver a empezar. Y también le quitaría la oportunidad a algún otro sitio de quedar inscrito, ya que hoy por hoy cada estado parte, es decir, México solo puede proponer un sitio a la vez, ¿verdad? Entonces, definitivamente por ese camino no se llegaría. El caso de Calakmul, ¿verdad? Inscrito como zona arqueológica hace ya algunos años, pasó por este proceso. Se vio también que por otro lado existía lo que es la reserva de la biosfera y se decidió hacer una propuesta como bien mixto dentro de la convención que así lo estipula. De tal forma que ese año, ¿verdad? En lugar de proponer un nuevo sitio, se votó por la incorporación del bien cultural con el bien natural, convirtiéndolo por lo tanto en el segundo bien mixto que ahora tiene México. Pero obviamente dejando pasar una oportunidad, por así llamarlo de alguna manera. Bien, durante el proceso de proponer y elaborar el expediente, la nominación y finalmente la esperada inscripción, se definen los valores del sitio. Finalmente, lo que se considera para estar inscrito en la lista de Patrimonio Mundial, ¿verdad? Son los famosos valores universales excepcionales, es decir, aquellas consideraciones por las cuales, ¿verdad? Bajo unos criterios se tienen los merecimientos necesarios para quedar inscrito en la lista de patrimonio, y eso están soportados por valores universales excepcionales. Entonces hay 10 criterios, 6 que pertenecen a la parte del patrimonio cultural y los otros 4 al derecho del prójimo. No, esas son otras, ¿verdad? Los otros 4 a los bienes naturales. De tal manera que si se cumple con uno o más de esos criterios, ¿verdad? Pueden verse favorecidos por esto. Sin embargo, pues ahí está el proceso. Son 4, ¿verdad? El proceso, la definición de los valores, ¿verdad? La inscripción y por lo tanto la emisión de esta lista de Patrimonio Mundial,
pero donde se queda y los otros 2 puntos son los más importantes, ¿verdad? Como se dice en términos coloquiales, lo difícil no es llegar, sino mantenerse. Y la parte que le falta a la mayoría de los sitios del patrimonio mundial es el asunto de la gestión, ¿verdad? Ok, ya llegaste, ya demostraste que eres valioso, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer por mantener esos valores? Y de eso vamos a referirnos. Esto tiene que ver justamente con lo más difícil, la gestión y el manejo que permita entonces sí evaluar, medir resultados a través de indicadores. La euforia del Camino Real de Tierra Adentro, encabezado por la CONAGO, ¿cómo le llamamos? Sindicato de gobernadores, por referirnos de alguna manera. Fue en un principio pues bien recibida, tenía apoyo, tenía recurso, se crearon varias comisiones, inclusive se instaló en Querétaro, y del cual llegué a formar parte, un seminario permanente para la elaboración del plan de manejo del Camino Real de Tierra Adentro. Se crearon otras comisiones para otros temas. Algunos estados sí han capitalizado el nombramiento, por ejemplo, Durango, San Luis Potosí o Aguascalientes. En esta semana, por ejemplo, se le entregó la cédula de patrimonio cultural como parte integral del Camino Real de Tierra Adentro, es decir, lo han sabido aprovechar de cierta manera, para fines probablemente políticos, ojalá se traduzcan en acciones que permitan la conservación de esos valores. Bien, pero estamos en deuda, en primer lugar, con esos 60 bienes. ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Son 8 años ya de la inscripción, ha mejorado su conservación, el estado de las cosas, ¿verdad? Y tampoco hay una evaluación objetiva sobre las acciones realizadas por parte de las instituciones. Bueno, ¿y qué decir de los bienes no incluidos? ¿Verdad? Si los 60 no han sido atendidos o han sido atendidos de manera parcial, o probablemente algunos otros sí. ¿Qué pasa con los no incluidos? De ahí que se presenta justamente esta necesidad real de investigar y registrar el patrimonio en torno a la caminería. Ya no nos refiramos al Camino Real de Tierra Adentro. ¿Qué tal si lo hacemos en términos de la caminería histórica, dentro de la cual se llega a encontrar el Camino Real de Tierra Adentro, o el Camino de la Plata, o como se le denomine? Lo importante es eso. Bueno, ¿qué pasa con la caminería histórica en los estados? Bueno, y aquí podríamos citar un caso, ¿no? ¿Cuántos son de aquí de Guanajuato? A ver, levante la mano. Okay. Bueno, en las últimas semanas, en los últimos medios, pues hay un caso aquí, simplemente el Camino de Marfil, ¿verdad? Y todo radicaba ni más ni menos. Ok, ¿el INE es competente o no? Pues, ¿qué dice la ley? Pues somos competentes, ya lo vimos, ¿no? ¿Qué se considera monumento histórico? Efectivamente, pues eso está dentro de un perímetro, ¿sí? de la UNESCO, pero ahí se trataba de fundamentar, sobre todo, el carácter histórico que justamente le da pie a la competencia del instituto. Se hablaba por ahí en medio, sobre todo, pues de si era o no camino histórico, o si era el camino real, o si era el camino antiguo, en fin, hubo muchas discusiones, ¿verdad? Declaraciones y demás. El asunto es que, bueno, pues a ver, zapatero a tu zapato, pues vamos con los historiadores, ¿verdad? ¿Qué documentos hay? En fin, hay un respaldo, una investigación, y bueno, pues sí, efectivamente se llega a determinar que el camino de Marfil pues es un camino histórico, y por lo tanto es competencia del instituto. Y de ahí es que se inician justamente pues, seguimientos de carácter administrativo, y pues lo que ustedes ya también conocen. Bueno, justamente en eso se respalda el quehacer o el actuar del instituto. Bien, pero quiero regresar a esto. Existe la necesidad de investigar, registrar el patrimonio y esclarecer de una vez por todas por dónde pasa el camino y cuáles son sus ramificaciones. Seguramente esto va a dar para mucho, hay muchas tareas pendientes, hay que aclarar y esclarecer efectivamente este tema. Las alternativas más viables son efectivamente pues, el que se encabece una serie de trabajos, recurrir por supuesto a las autoridades locales,
reforzar los marcos jurídicos en los órdenes estatales y municipales para que sean ellos en primera instancia quienes demuestren con hechos el interés por su protección. Efectivamente hay mucho interés de muchos municipios a lo largo del camino que atraviesa la parte del estado de Guanajuato por incorporarse a este trabajo. Y creo que muchos de los resultados o de los buenos resultados que puede tener esto es a través de las facultades que como municipios tienen. Porque ellos pueden como cabildo efectivamente acordar en una sesión la protección y la conservación de su patrimonio cultural, ¿verdad? Reforzarlo efectivamente con el gobierno del Estado y con el Congreso del Estado. Entonces, no esperar efectivamente a que el INAH, ¿verdad?, realice tareas que van a ser muy tardadas. Entonces, aquí lo práctico y lo más rápido es justamente que sean las autoridades locales quienes, desde el marco jurídico, ¿verdad?, que los facultan justamente para ejercer esos derechos. Bien, se puede hablar también de la creación de planes de manejo regionales o a nivel del municipio o del estado. ¿Cómo asegurar su conservación? ¿Verdad? Y bueno, aquí viene también el otro componente, con turismo, sin turismo o a pesar del turismo. Ya también hablaban de esto de San Miguel. A 8 años de su inscripción se requiere un diagnóstico que dé cuenta del impacto derivado de tal distinción. Resultaría complejo, pero no imposible si cada municipio responde por sus bienes y dependiendo de las circunstancias, los estados deben asumir el liderazgo cuando se trate de la inclusión de varios municipios. En suma, se trata de construir partiendo de lo local, pero por supuesto tomando y a partir de la participación social. Yo comentaba, ya hay consejos, ya hay grupos organizados, ¿verdad?, que se han acercado al INAH y simplemente me dicen, es que ya recorrimos, ya identificamos, ya sabemos por dónde pasaba y todo eso es bienvenido, ¿verdad? ¿Quién mejor que los pobladores, que la gente que habita justamente los sitios son los más sabios, ¿verdad? Son los que efectivamente conocen y reconocen su patrimonio. Entonces, esto por supuesto debe de partir de la inclusión de estos grupos. En el caso de Guanajuato en el Camino Real de Tierra Adentro. Bien, como ya comenté, el expediente del Camino Real incluye 60 bienes, 11 estados y un número importante de municipios, de los cuales el estado de Guanajuato tiene, ahí les va, de esos 60 de los que hablamos, bueno, pues son 7. ¿Qué tal el número? Ya mencionamos los que no estaban y los que no pueden estar. De esos 7 son el Centro Histórico de la Ciudad de Guanajuato, pues obviamente, ¿no?, el cual pues ya tiene esta inscripción del 88. La Villa Protectora de San Miguel de Allende, pues ya también estaba, ¿no?, era lógico. El Hospital Real de San Juan de Dios en San Miguel de Allende, que está incluido ya también en la zona de monumentos históricos y en la Declaratoria de Patrimonio Mundial. El Santuario de Jesús de Nazareno, también ya con esta inscripción en Atotonilco, Guanajuato. Bueno, fuera de estos 4, los otros 3 son los que a lo mejor nos pueden sorprender. Uno es el Puente del Fraile en San Miguel de Allende. El otro es el Puente de San Rafael, también en San Miguel de Allende. Y el tercero, el Puente La Quemada en San Felipe, Guanajuato. ¿Cuál fue el criterio para seleccionar que solo estos eran? No lo sé. Si alguno de ustedes lo sabe, ojalá me lo pueda comunicar. De ahí justamente pues la demanda, ¿verdad?, de pues, incluir otros más que tienen los mismos merecimientos que los que ya están. Bien, poco sabemos qué se ha hecho por el camino, ya en lo particular en Guanajuato. En las últimas semanas cobró interés el tema y en lo que a Lina le toca les voy a contar cómo sucedió esto, porque pues estamos tratando de retomar el tema. Pues todo se inicia con una denuncia telefónica, ni más ni menos que de un diputado local. ¿Cómo ven? Me dice, están construyendo sobre el Camino Real y me manda fotografías. Bueno, pues otra vez viene como en el caso del Camino de Marfil, mi primera pregunta. ¿Le entramos o no le entramos? ¿Somos o no competentes? ¿Verdad? ¿Cómo demostrar justamente la competencia? No estamos en una zona de monumentos históricos, ni en zona de patrimonio mundial. Entonces la otra alternativa es que sea colindante un monumento
o que sea monumento histórico. Esta es la última. ¿Es el caso que me está citando esta persona, está afectando un monumento histórico? Digo, si es así, pues iniciar el procedimiento administrativo, de citarlo o de suspenderle, o de lo que pues, los abogados del instituto me sugieran, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo probar que sí es el camino? ¿Verdad? Pues yo acudo con los investigadores del instituto, los historiadores, y pues no tengo elementos para soportar mi actuación en este caso en particular. Entonces, ¿cómo demostrar que ese realmente está atentando o está afectando, ¿verdad?, la parte patrimonial? No tengo los elementos. Entonces, de ahí surge justamente la propuesta. Oiga, diputado, pues necesitamos trabajar en esto. O sea, lo que tenemos de información no es suficiente. Existen publicaciones, existe el expediente del Camino Real, pero es demasiado ambiguo, es escueto, no clarifica o no determina con precisión justamente estas trayectorias. Y porque efectivamente, ¿qué es lo que pasa? Pues requiere ¿de qué? De investigación, ¿verdad? De esclarecimiento. ¿Por dónde pasa el camino histórico? Bueno, después de una entrevista, acordamos una entrevista, nos reunimos, discutimos el tema, y de todo esto pues, surgieron algunas ideas. Pero mi sorpresa es cuando me llega, ¿verdad?, un comunicado de la Secretaría de Cultura a la Dirección General del INAH y trasladado al Centro INAH. Es decir, que hubo aquí un efecto boomerang. Resulta que los diputados, la Convención de Turismo, acordaron, ¿verdad?, un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal, es decir, al Presidente de la República, para que la Secretaría de Cultura le diga por dónde pasa el Camino Real. Entonces, otra vez va el caminito, entonces, vean, sube, ¿verdad?, hasta el punto más alto, y otra vez me lo bajan a mí, o sea, me lo rebotan. Entonces, oye, diputado, ¿qué pasó? Pues no se trataba de esto, ¿no? Se trataba de que ustedes, pues le metieran, entre otras cosas, recursos para investigar y esclarecer. Sí le entramos como instituto, ¿verdad? Están los arqueólogos, los historiadores, antropólogos, en fin, podemos armar un equipo, pero esto requiere pues, de un trabajo profesional y de meterse de lleno al tema. Bueno, en eso estábamos, ellos hicieron un foro, también acudieron, presentaron algunas ponencias, y no sé cuánto tiempo llevo. ¿Quién me está ayudando con el tiempo? Bueno, apenas llevo. No es cierto, ya me queda muy poquito. Voy a apurar. Bueno, en fin, la propuesta es justamente un proyecto con la finalidad de ubicar los trazos del ramal y las principales bifurcaciones del camino. Entonces, sí, estableciendo un sistema ya de información en donde se georreferencien pues, justamente el paso de esto. Y aquí hablaremos en una primera etapa del camino a partir en los límites del estado de Querétaro, que hay que involucrarlos por supuesto, desde a Paseo el Grande, Comonfort, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, San Felipe y Ocampo, como una primera etapa en el estado de Guanajuato. La propuesta incluye un trabajo multidisciplinario con la participación de antropólogos, arqueólogos, arquitectos, paisajistas, topógrafos, historiadores, fotógrafos, pero sobre todo con la participación comunitaria, quienes son los portadores y conocedores de su territorio. Se trata de realizar un inventario y un registro del patrimonio cultural e inmaterial y a partir de esto, entonces sí, elaborar un plan de manejo del Camino Real de Tierra Adentro en el estado de Guanajuato. Esa es la propuesta. De los 3 puentes, hoy por hoy no existe de los 3 puentes y sobre todo los 2 que visitamos y nos metimos ya a hacer una propuesta también de restauración. Sí cabe aquí señalar que el Congreso del Estado, a través del diputado, está gestionando recursos para llevar a cabo esta investigación, pero también la restauración de los 2 puentes. ¿Qué implica? Bueno, es que aquí sí van por lo primero. ¿Cuál era su objetivo? Incorporarlo como un producto turístico. Oye, pero ¿cómo vas a llevar a los turistas? Ustedes conocen el Puente del Fraile. Al cruce de la carretera se modificó, desapareció el acceso. No se puede entrar. Tendría que habilitarse y hacer toda la infraestructura para hacer llegar a los visitantes. Por otro lado, y lo más importante, restaurar el puente.
Y hablando del otro puente, allí mismo en San Miguel, pues resulta que ese sí está más dañado, ese se colapsó precisamente, aparentemente en una avenida muy grande, está parcialmente destruido y por lo tanto el camino ya no tenía sentido si no se podía cruzar el río. La nueva trayectoria de la carretera, pues para nada, incorpora el paso por estas comunidades. Entonces es difícil el acceso. Se tiene que pensar primero en cómo llegar y después restaurarlo, conservarlo y posteriormente, ¿cuánto me quedan? 10 minutos. 20 minutos, gracias. Bueno, ok. Para esto es necesario elaborar y adecuar los marcos normativos, tanto municipales como estatales. Bueno, vámonos a los centros históricos del patrimonio mundial en Guanajuato. Pues resulta que pues estamos en este año y creo que ha pasado un poquito desapercibido, si no es que mucho, la celebración de los 10 años de inscripción de San Miguel de Allende. No sé si ustedes se enteraron, si hubo algún festejo, el 7 de julio, hace un mes, ¿no, verdad? Bueno, pero más que los festejos, lo que habría que hacer es revisar, bueno, qué ha pasado en 10 años. La Convención del 72 y sus directrices prácticas emitidas en el año 2005 han definido 3 elementos importantes. La protección de los valores universales excepcionales, ¿verdad? Es decir, ¿por qué es importante? ¿Por qué está inscrito ahí? La autenticidad y la integridad de esos bienes. Y un tercer punto que es el sistema de gestión, ¿verdad? De los otros 2 dijimos, pues eso ya estaba en el expediente técnico, se demostró que es bien valioso y que sí tiene todos los merecimientos para estar en esa afamada lista. Bueno, y luego el sistema de gestión. Desde esta perspectiva, el plan de manejo debe tener en cuenta la conservación de los valores que llevaron al sitio a ser declarado patrimonio. ¿Pero qué es el plan de manejo? Es un mecanismo de gestión. No es un documento escrito, no son unos planos. Es un sistema de gestión, un mecanismo que implica efectivamente la parte documental, pero sobre todo la parte operativa, los que mueven, los que gestionan. Eso es lo más importante, es decir, que exista un equipo destinado específicamente al cuidado y la protección del bien cultural. ¿Qué incluye? Instrumentos normativos, instrumentos estratégicos y por supuesto la parte operativa. Es una acción concertada del sector público, vean a los que incluyen, el privado y por supuesto la sociedad en general para la conservación, investigación y difusión de los valores universales excepcionales. Y bueno, pues del sitio en un marco de desarrollo sustentable. Pero bueno, también es importante señalar que efectivamente por lo menos en el municipio de Guanajuato se cuenta con una dirección de protección y vigilancia como parte de la Dirección de Desarrollo Urbano, que de alguna forma atiende lo relativo al centro histórico. O bien en el caso de San Miguel de Allende existe una Dirección de Patrimonio Cultural y Planeación Sustentable, o sea, ya hay de dónde partir. O el caso de León, que no estamos hablando de él, pero tiene la zona centro que corresponde a la Dirección de Desarrollo Urbano. Lo interesante de esto es que no son organismos que llegan a complementar los requerimientos, partes importantes. Una es un consejo directivo, un consejo consultivo, en donde por supuesto debe estar las universidades, la academia, los grupos organizados, y una dirección operativa. Esta dirección operativa sería el equivalente a lo que son estas dependencias que ya me referí aquí en Guanajuato y en San Miguel. Ahí están, pero hay que fortalecerlas, pero sobre todo que incluyan especialistas. Eso es importante, que sepan de qué están hablando y qué tienen entre manos, cuál es su responsabilidad. ¿Qué ha sucedido en las zonas de monumentos, en particular Guanajuato y San Miguel? Falta de aplicación de los instrumentos de planeación y regulación. Me refiero a programas de desarrollo urbano o de ordenamiento del territorio, ¿verdad? Excesivos cambios de uso de suelo. O sea, aun cuando no hay cifras, porque no se han medido los impactos, es evidente, ¿verdad? Simplemente hay que salir a la calle para darnos cuenta los cambios que se han suscitado en nuestros centros históricos. Sobre explotación de predios, se habló hace rato también, especulación, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver todo esto con el mercado de suelo? Estos son justamente los riesgos de ser famosos, ¿verdad? De ser ciudades privilegiadas, de ser
de tener estas consideraciones. Bueno, y esto ha traído también efectos importantes, ¿no? Con la presencia de sociedades organizadas, ¿verdad? De grupos, de activistas que están por defensa también del patrimonio. Pero por otro lado también hemos observado la ausencia de especialistas en conservación, en restauración. Eso también que quede claro, la restauración de monumentos es una cuestión de especialidades, así como en la medicina existen los especialistas, bueno, en la restauración también, sería el equivalente a los geriatras, por así decirlo. ¿Verdad? Puesto que estamos hablando ya con personajes de algunos años. Bien. ¿Qué más? ¿Frente a qué nos enfrentamos el día a día? Pues con solicitudes, efectivamente, que de por sí siempre nos van a presentar el uso del suelo, ¿eh? Siempre se los dan, no sé cómo, pero el uso del suelo lo tienen. La observancia de las normas y reglamentos, si cumplen con el famoso CAS, CUS o COS, quienes sean arquitectos o urbanistas saben de lo que les estoy hablando, ¿verdad? Que si tenemos un terreno, pues tiene que haber área para absorción, ¿verdad? Para infiltración de aguas pluviales, que tiene que haber espacios abiertos, ¿verdad? Que no puede ocuparse al 100% la totalidad del terreno, ¿verdad? Y nos llegan, pues que en un terrenito de 100 metros, pues les aprobaron 6 pisos para uso departamental. ¿Cómo es posible esto? Bueno, ahí se los dejo. Las solicitudes, ¿verdad? Comunes, todo el tiempo, todos quieren terrazas, macetas en los pretiles. ¿Qué tal la moda en San Miguel? Albercas o teleféricos. Aquí, aclaro, hoy sale una nota, la desmiento totalmente. Dice que el teleférico en Guanajuato fue autorizado por el INAH. Ya aclaré a la periodista que yo nunca dije eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es real. Se está en trámite, se ha presentado, hay cierta viabilidad, se presentó el Consejo de Monumentos Históricos. Este tema se escala a niveles de la UNESCO, o sea, no es tan fácil que el delegado del INAH aquí en Guanajuato les dé la autorización. No, eso no pasa. Esto efectivamente tiene que ser parte del consenso, comenzando por la ciudad de Guanajuato, por sus habitantes, ¿verdad? Y por supuesto por las autoridades, en observancia a la normatividad. Y efectivamente, de esto tiene conocimiento la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, el ICOMOS Internacional, participa la UNAM, participa sí, a través de y otros organismos, instituciones. Es decir, no es algo que puede quedar nada más en lo local. Esto impacta, porque estamos hablando de un patrimonio que es de todos, que es de carácter mundial. Bien, bueno, esto definitivamente yo creo que es para polemizar. Las acciones realizadas durante estos años, también hay que reconocer que efectivamente hay cosas buenas. Ha habido inversiones, ha habido programas, ha habido recursos, ha habido intervenciones, restauraciones, por supuesto. De eso dan cuenta las múltiples licencias que se han otorgado dentro del marco de la ley. Pero sin una articulación, ¿verdad? Hay proyectos, obras, inversiones, pero aparentemente sin seguir una visión u objetivos claros de hacia dónde se quiere llegar. Derivado de la falta de implementación del plan de manejo y de la unidad de gestión, que son los compromisos a los cuales el Estado parte, es decir, México, el Estado de Guanajuato, pero en particular los municipios, se comprometieron al inscribir un sitio de patrimonio mundial. Ante el cambio de administraciones se presenta una nueva oportunidad de construir consensos, acuerdos, pero bajo la directriz de un plan de manejo. Ojalá que ahora sí se pueda. Definitivamente hay ámbitos de competencia, pero sobre todo de complementariedad. El INAH pues le toca todo lo contenido en los dos perímetros, tanto en la zona de monumentos, como ya me referí en ese artículo, como la zona inscrita en la lista de patrimonio mundial. Todo lo que caiga ahí es competencia del INAH. Así que les sorprende a muchos. ¿Y por qué le voy a pedir permiso al INAH, no? Pues sí, hay que hacerlo. Así lo dice la ley, no lo digo yo. Al municipio, por supuesto, le competen los usos de suelo, los alineamientos, el reglamento de construcciones, los coeficientes de ocupación, de utilización de suelo, de absorción,
la regulación estructural, los estudios de cargas turísticas, para el caso de San Miguel y de Guanajuato. Bien, voy a terminar. A 3 décadas de su inscripción de la ciudad de Guanajuato y 10 años de la de San Miguel de Allende, no contamos con una evaluación objetiva que nos permita comparar al paso del tiempo las transformaciones que ha tenido, para bien o para mal, las respectivas zonas de monumentos históricos y sus áreas de amortiguamiento. Conclusiones. Guanajuato es privilegiado en el tema de patrimonio cultural. Es necesario implementar los planes de manejo. O sea, nos sorprendería saber que ya San Miguel de Allende tiene plan de manejo y que Guanajuato también tiene plan de manejo. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues no ha habido la voluntad para precisamente hacer los suyos, ¿verdad? El aprobarlos, ¿verdad? Y echarlos a andar. De las instituciones, lo que falta es precisamente implementar la unidad de gestión, ¿verdad? Con todas sus competencias y pasar del diagnóstico a la gestión también. El problema de los centros históricos efectivamente es de origen multifactorial. O sea, no es un solo el problema que hay que atender. Por lo tanto, las soluciones también tienen que ir en ese sentido. Y termino con una cita del arquitecto Vidargas de San Miguel de Allende. Los procesos de planificación para el manejo de sistemas patrimoniales son la conservación integral, el uso sustentable y la corresponsabilidad multisectorial, con la participación cada vez más activa de la sociedad civil. Gracias.